podamos dejarla penetrar en nuestra mente y corazón para vivir este misterio que tú nos otorgaste para nuestro peregrinar terrestre. Ven Espíritu Santo con tu luz y con tu amor a nuestros corazones. La palabra de Dios se nos regala para iluminar, fortalecer nuestro espíritu y para impulsar nuestra conducta por los caminos de Dios. Yo diría que, por supuesto, siempre toda palabra de Dios desborda cualquier posibilidad de concentrarla en unos minutos, pero es indudable que en este momento, como dice el Papa Francisco hablando de la homilía en la Evangelium Gaudium, el Señor dialoga con su pueblo y en este diálogo es Él quien tiene el protagonismo. Yo diría pues que el ritmo de la palabra de hoy podríamos resumirlos en tres laderas, en tres aproximaciones o en tres directrices, digámoslo así. La primera, alianza pueblo. La segunda, purificación. La tercera, adoración. El gran misterio que hoy nos presenta la palabra tiene ese ritmo: alianza pueblo, purificación y adoración. Vamos a dejarnos pasear por las lecturas con este ritmo. La primera lectura es el Éxodo. Moisés cuando baja del monte. Y le refiere al pueblo todo lo que el Señor le había dicho. Y entonces el pueblo contestó: haremos todo lo que dice el Señor. Fíjense que en esta primera lectura siempre todo es alianza, pueblo, mandamientos, comunidad. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levanta temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Esto es tremendamente simbólico. Moisés levanta su altar con las 12 piedras de la tribu de Israel, toma el libro de la alianza, manda a los jóvenes israelitas a buscar las víctimas, los novillos para sacrificios, toma la mitad de la sangre, la pone en la vasija y derrama sobre el altar la otra mitad. La alianza que se realiza con sangre. Y el pueblo contestando, el pueblo asumiendo la alianza: obedeceremos y haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes conforme a las palabras que han oído. Indudablemente que nosotros, el ser humano es un pueblo ritual. Necesitamos de ritos sagrados. Y en el Éxodo están plasmados los ritos fundamentales en los cuales se apoya la fe judeocristiana. En el Evangelio de hoy, esta antigua alianza se convierte en nueva, y se convierte misteriosamente en nueva alianza del pueblo con Dios, ya no por la sangre de novillos, de becerros, sino por la sangre de Cristo, que renueva esa alianza. Lo primero que hace en el Evangelio de Marcos es decirle a los discípulos, cuando le preguntan dónde van a comer la Pascua, porque esto era ritual, era, digámoslo así, absolutamente necesario hacerlo, absolutamente radical para el pueblo judío. Y entonces el Señor les dice: vayan a la ciudad
encuentren, porque los discípulos le preguntan para preparar, ¿dónde vamos a preparar la cena de Pascua? Y como dice algún biblista, no porque él sea un visionario, pero es impresionante cómo Jesús describe todo el sitio, lo que van a encontrar, dónde van a subir ese piso, donde él describe todo, cómo va a estar. Y ahí prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús había dicho y prepararon la cena de Pascua. Fíjense que van 3 veces la palabra, el verbo preparar. Quiere decir esto, que Jesús, que sabía el designio del Padre, da libremente su vida y manda a preparar el camino para que se dé esa Pascua, esa cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús toma un pan, pronuncia la bendición, lo parte, se lo da y dice: esto es mi cuerpo. Y después el vino, y esta es mi sangre de la alianza. Surge la palabra alianza después, la del pacto definitivo con Dios. En Jesucristo, nuevo Moisés, cuyo altar es la mesa de la última cena, y las 12 piedras que representaban las tribus de Israel son ahora los 12 apóstoles en los cuales la iglesia se va a cimentar y se va a sustentar. Renueva y transforma totalmente la alianza del pueblo. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a tomar el fruto de la vida hasta que en el reino. Y después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Creo que esta primera parte, alianza, pueblo, es importante que la tomemos hoy y la introyectemos. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo de alianza, somos un pueblo santo, y el sello de esa alianza es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Alianza, pueblo. Purificación. Los que tengan la hojita pueden ir siguiendo la segunda lectura a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde entraba una vez al año solamente el sumo y eterno sacerdote para derramar sacrificio de sangre por la purificación del pueblo. Cuando Cristo, sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo a través de una tienda no hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Y compara la sangre de los machos cabríos, de los animales, dice: si esas purificaban legalmente, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo? Mire, esto es vital. Esto definitivamente es vital que lo introyectemos. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados todos los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él había prometido. Todo ese ritual de Moisés, el ritual de Cristo en la última cena, se proyecta y se mantiene hasta los últimos tiempos en la Eucaristía, en el cuerpo de Cristo. O sea que imagínense lo que significa que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, que cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, renovamos nuestra alianza con Dios, personal y colectiva. Somos pueblo de Dios. Alianza, purificación de la conciencia.
tercera ladera por la cual podemos abordar la palabra adoración. Esta mañana en mi oración estaba recordando dos hechos, si se quiere, folclóricos, de nuestra cultura nacional. Una es el famoso contrapunteo de Florentino con el diablo, después llevado a su cumbre en la cantata criolla de Antonio Esteves, donde hay el enfrentamiento de Florentino con el demonio y él invoca a todas las vírgenes, todas las advocaciones, y al final vence cuando nombra a la Santísima Trinidad. Entonces el diablo es derrotado, el mal es derrotado. Y luego una cosa tremendamente cercana, que son los diablos danzantes de Yare, que se han hecho, por cierto, nombrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que durante la cual el Jueves Santo los diablos danzantes con sus máscaras salen ante el Santísimo hasta que, mejor dicho, salen a danzar y hacer sus expresiones y sus marramuncias de diablos hasta que sale el Santísimo, y en ese momento caen de rodillas los demonios en el triunfo del bien sobre el mal. Yo estaba pensando que la consecuencia de la alianza pueblo y de la purificación que Dios nos hizo es la adoración, porque ahí lo dice: cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo. Todo esto que estamos diciendo y releyendo de la Escritura tiene que desembocar en que yo me convierta en un adorador de Dios, de culto al Dios viviente, y en que el pueblo, alianza pueblo, purificación, de culto al Dios viviente. Pues bien, desde esa vena folclórica profunda, porque en nuestro pueblo hay mucha, gracias a Dios, hay gente muy santa. En nuestro pueblo hay mucha gente devota, piadosa realmente. Mas sin embargo, en este momento el espíritu de Venezuela está sufriendo graves peligros. Y creo que este repaso de la palabra solo podía ser si nosotros estamos atentos a ellos. El uno es que no descuidemos la capacidad de adoración, hermanos. Imagínense que tenemos el Santísimo Sacramento en todas las iglesias y constantemente. Es importante que volvamos nuestro espíritu a adorar, a venerar y a dejarlo llenar y sanar y purificar por esa presencia santa que se nos ha quedado eternamente por pura misericordia de Dios. Primer gran peligro: perder el sentido de la adoración y se nos enferma el espíritu, porque entonces adoramos cualquier cosa y nos arrastramos detrás de cualquier cosa. Otro dolor que me daba en mi oración era la manera como la superstición con un rostro descarado se ha metido en nuestro pueblo. Siempre ha existido, esto no es ahora, esto es muy viejo. Y tenemos la montaña de María León hace mucho tiempo. Pero la proliferación de la santería en nuestro pueblo, y no solo en el pueblo sencillo, también hay mucha gente culta de los diversos estratos y niveles. Imagínense ustedes lo que es que le digan a la gente que tienen que ponerle un muerto y que gaste una fortuna además, y que tengan que ofrecer sacrificios de gatos, de palomas, de animales para purificar su conciencia, y la gente se viste ritualmente de blanco y se busca el padrino y se busca el babalao. Créanme, no quiero ser ni pesimista ni un profeta agorero, pero eso está pasando, ¿sí o no?
Está pasando muy fuertemente. Y a mí me da un dolor, digo, qué tristeza. ¿Y la sangre de Cristo qué? O sea que te tienes que poner un muerto para que te proteja ¿de qué? Aparte de que le da la entrada directa al demonio. ¿Cómo es posible? Cuando el viviente ha dado su sangre por mí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El viviente te ha dado la sangre para que tú seas purificado de todo temor, de todo mal, de toda angustia. Por eso es tan importante que desde la palabra de Dios retomemos nosotros los católicos la integridad de nuestra fe, porque eso es una religión politeísta yoruba del África importada y, digámoslo así, hecho un sincretismo con algunas figuras católicas cristianas. Pero es importante que nosotros hoy renovemos nuestra alianza con Dios como pueblo. Somos el pueblo de Dios y esa alianza se ha consagrado en la Nueva Jerusalén, en la iglesia de Dios, con las rocas de los 12 apóstoles que sustentan nuestra fe. Pero eso yo ya lo llamaría el ateísmo espiritualista, pero también hay un ateísmo materialista, en los cuales el dinero, la injusticia, la mentira, el desorden constituyen el ídolo de los corazones humanos. Como gran peligro significante está lo que estamos viviendo y el régimen que nos está oprimiendo, que ingenuamente para muchos ha asumido la ideología marxista-leninista con el tinte cubano y que es una ideología atea que tratará por los mil medios de eliminar los cauces de la iglesia, de la fe del pueblo. Por eso es que se ataca y por eso es que se proporcionan tantas facilidades y hasta se crean padres nuestros espurios para totemizar a sus líderes. Yo creo que el espíritu venezolano está viviendo un gran reto, un gran desafío. Y por supuesto, la principal arma que nosotros vamos a emplear, y digamos la única, es la oración, es la adoración, porque mientras haya espíritus que adoren, tantum ergo sacramentum veneremur cetui, et antiquum documentum novo ceda ritui. Es el famoso canto del tantum ergo, alabado seas, oh Santísimo Sacramento. Y que en tu alabanza el viejo rito se da nuevo. Somos pueblo de Dios, somos pueblo de alianza, somos pueblo santo, creado para la libertad, para la verdad, para la justicia, para el amor. Y solo, hermanos, solo en el culto del Dios vivo y solo en la conversión a Cristo Jesús, con la presencia de su cuerpo y su sangre entre nosotros, vamos a salir adelante. Y vamos a salir no simplemente por una demagogia oportunista, ni porque tengamos más o menos, no, vamos a salir porque Dios es Dios. Vamos a salir porque Él es el Padre de todos. Vamos a salir adelante porque la luz de la doctrina católica tiene que volver a purificar a nuestro pueblo en sus raíces más hondas, que están aquí en la Sagrada Escritura, y porque la verdad de Dios va a ser, yo le digo al Señor, Señor, tú eres Dios, interven, Señor, en nuestra historia como todo un Dios que eres. Solo Él puede provocar los acontecimientos que rescaten la alianza del pueblo de Venezuela con su Dios, con el Dios viviente. Bendito sea por el cuerpo y la sangre de Jesús que nos ha dejado para alimentar nuestra fe y para mantener nuestra esperanza. Que así sea. Amén.